Hola a todos, aquí David Verástegui desde Chihuahua, México. Estoy el día de hoy con Daniel Gallegos y Ángel Howlett. Daniel es parte del equipo de prótesis Verástegui, es experto en sockets arriba de rodilla. Y Ángel Howlett es paciente amputado, tiene de 7 a 8 años usando prótesis y es experto en el uso de prótesis, ¿cierto? Correcto. Bueno, vamos a hablar de un tema muy específico y técnico que creo que les va a agradar. Son las escalas de movilidad en los sockets arriba de rodilla. Hemos escuchado que las prótesis se clasifican en 4 escalas de movilidad. 4. La 1, que es paciente para zonas interiores, para casa, que va a caminar con muletas o andador. 2, paciente de baja actividad, que va a salir un poco a la calle y que adentro de casa va a andar tranquilo y lo va a dominar bien. Pero allá afuera en la calle va a batallar para hacer sus movimientos. 3, paciente que usa su prótesis todo el día para trabajar, anda bien afuera en la calle, en el intemperie, pero no es de alta actividad, simplemente es una actividad tranquila en el intemperie. Y 4, es un paciente de alta actividad, de alta movilidad, que demanda a su prótesis mucho impacto, mucha fuerza, mucho movimiento, mucha velocidad. Son esos 4 tipos de movilidades que hay en las prótesis. ¿Okay? Entonces empecemos por el socket de movilidad 1, el de movilidad 1. Entonces vamos a ir complementando y rebotando en la información, que sería el socket con liner de tornillo, que es este, vean, una liner que lleva un tornillo en la punta. Ese tornillo se ancla en un aparato que atrapa el tornillo, se le dice lanzadera, y a su vez lo que sostiene la prótesis del muñón pues es el tornillo mecánico. Es una adaptación mecánica, ¿cómo puedo decir, Daniel? Pues es un anclaje mecánico. Un anclaje mecánico. Básicamente aquí lo que pasa es que el liner se agarra a la piel y el tornillo se sujeta a la prótesis. Aquí está todo el peso de la prótesis en este tornillo. Entonces, este anclaje evita que la prótesis se salga. Y lo que hace el liner pues es sujetar el muñón, se sujeta de la piel del paciente. Entonces, este sistema de tornillo es un anclaje mecánico con una pieza que está en el socket, que le llaman carraca, lanzadera. Ese es el modo de sujeción para una categoría 1. ¿Y por qué sería movilidad 1? Es movilidad 1 porque como el anclaje es de la parte distal, hagan de cuenta que está suspendida de la punta del muñón, la prótesis. Y otra cosa es que tiene que este liner, que precisamente es para proteger el muñón y sostenerse del muñón, también, como pueden ver, todos los liners tienen algún recubrimiento. Este tiene como una tela. Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas? Funcionan bien para sostener, pero no dan control porque hay una pequeña rotación. O sea, cuando el paciente anda caminando, el liner sostiene muy bien, no se va a salir, pero sí hay una posibilidad de giro, que el muñón gire dentro del socket. Entonces, es movilidad 1 por el control que te ofrece a la hora de caminar. El control es muy pobre. O sea, si vas a estar dentro de casa y vas a estar andador, muletas o bastones, pues sí lo puedes usar, pero no le quieras demandar pasar en una avenida de tu ciudad, de punto A a punto B, de una esquina a la otra, con un socket con tornillo. Te van a dar las 8 en punto y no vas a poder pasar la calle. También existe el mismo sistema, pero es una correa, se llama sistema KISS. También es sencillísimo de poner, pero tiene muy poco control del manejo de la prótesis. En lugar del tornillo hay una correa, y la correa los pasas por un pasador que trae el socket y lo atoras ahí arriba en un ganchito. Esos son sistemas de movilidad 1, ¿sí? Y si tú traes una prótesis bien chingona de movilidad 4, una Super 3 R80 con un pie de fibra de vidrio espacial Rush o un fibra de carbono, lo chingonzote, pero traes un socket de estos, pues haz de cuenta que Ángel. No trae nada. No, sí traes, pero ¿cómo sería el ejemplo? No, pues prácticamente, o sea, no vas a poder caminar. Es como traer una super mega troca con unas llantitas de un Chevy, ¿no? Unas llantitas chiquititas, no vas a poderle dar el rendimiento óptimo a la rodilla y al pie con un socket que no te da un rendimiento óptimo a ti como usuario. Ok, pasamos a la movilidad
2 y 3. En este caso englobamos 2 y 3 porque realmente así es. Estos sockets que vamos a hablar a continuación son movilidad 2 y 3. Es el socket cuando lleva succión, ya no lleva el anclaje mecánico del tornillo, sino ya lleva válvula de succión. Pero se sostiene con liner. Entonces el sistema 2-3 sería el que se sostiene con liner de anillo, ¿sí? No puedes aspirar a una movilidad 4 cuando usas liner con succión. También incluye un socket que se llama subisquiático, que es, aquí tengo un fémur de plástico, ¿no? ¿Qué es el socket subisquiático? Un socket muy cortito y muy libre de arriba. Ventajas que tiene, muy cómodo. Desventajas, cero estabilidad, cero control. Por eso no es movilidad 4. ¿Qué más, Daniel? Pues básicamente lo que le va a dar al paciente una movilidad 4 es el control de su prótesis, sentir que la manejan a gusto y voluntad. Entonces, un socket subisquiático no te va a ofrecer control porque hace falta acá arriba más superficie que atrape toda la cuestión de lo que es el esqueleto. O sea, tenemos una amputación, ya falta una parte de la pierna. No vamos a poder trabajar un buen socket con solo una parte de lo que tenemos. Hay que trabajarlo con toda la pierna completa para tener un buen control. Entonces, un subisquiático tiene ciertas ventajas, pero tiene otras desventajas. Ahora, un subisquiático también tienen que entender que demanda mucha carga en la parte distal, porque es un socket corto. ¿Qué va a pasar? El paciente va a sentir mucha carga en esta parte y no va a aprovechar esta otra. Entonces, hay pacientes que no van a poder usar un subisquiático o simplemente van a sentir demasiada presión o dolor y no lo van a tolerar. Entonces, van a estar luchando con algo que nunca van a conseguir. Entonces, esa es una. La otra es que van a ocupar un liner. El subisquiático ocupa liner de a fuercitas. ¿Por qué? Porque necesita algo que le ayude a contener la piel. Si no, en un subisquiático se va a desbordar la piel por los bordes. No va a haber un subisquiático sin liner. Entonces, ¿qué pasa? El liner, préstame el liner. El liner nos cubre el muñón. Nos da mucha protección. Aquí está, muy padre, muy blandito. Nos protege el muñón, entra en el socket y genera el vacío. Todo está muy bien hasta ahí. Pero es una interfaz. El liner es una interfaz entre la piel y el socket. Eso genera que no va a haber una buena propiocepción. La propiocepción que nos permite sentir las cosas. Entonces, a un paciente amputado, cuando eliminamos el liner y usan un socket, préstamelo. Cuando usan un buen socket, que la piel está en contacto con el plástico, con el material, todo se va a transmitir a través de los componentes hacia el piso. Una buena propiocepción es cuando el paciente camina y va a sentir las irregularidades del piso. Un paciente amputado que trae socket de succión directa puede sentir las grietas que hay en el piso a la hora de caminar. ¿Es cierto eso, Dani? ¿Tú? Sí, correcto. O sea, lo que dice Dani es muy importante, la propiocepción, porque eso es lo que ayuda al paciente a poder caminar sin tener que voltear a ver al suelo, porque el paciente ya va caminando y conforme va pisando, pues ya más o menos sabes en dónde vas a pisar, si estás pisando en tierra, en lodo, en asfalto, no sé. Entonces la propiocepción es muy importante. Quiero agregar algo sobre el socket de movilidad 1, que es lo que decíamos del pin. Sí. Que lo que pasa muchas veces, sí es cierto con lo que dice Dani del pin, que se pierde la propiocepción, porque cuando se ensambla en el tornillo, pues prácticamente toda la prótesis se sostiene de eso, del puro tornillo. Entonces es como si estuvieras cargando la prótesis así. Literal. Entonces, literal. ¿Qué pasa si tienes que accionar rápido con tu muñón? Pues tú jalas el muñón, pero la prótesis se queda, entonces pierdes propiocepción. Y con sistema de sujeción directo, pues estás cargando la prótesis así. A ver, pero tú en alguna temporada tuviste, y muy poquito tiempo, un socket con liner que había sido, que en este caso es socket movilidad 2 y 3. Sí. Cuando te fuiste a Texas a hacer, andabas de traicionero y te fuiste a Texas, ¿verdad? Sí. Bueno, te llevan tus papás, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
Pues ya había usado el socket de succión directa, y cuando me fui a Estados Unidos a probar el socket con liner, pues perdí propiocepción. Entonces, ¿qué pasaba? Pues me sentía muy incómodo, aparte de que, bueno, no, me pasó a mí que con el liner me empezó a dar mucha incomodidad en la piel, ronchas y no sé, pues no lo pude usar. Y por alguna extraña razón me empezó a doler mucho la espalda. Sí, era por la alineación. Entonces, el socket de movilidad 2.3, pues es el socket con liner. Básicamente es un socket que traiga vacío y liner. No es movilidad 1 porque el vacío erradica que sea movilidad 1. Pero no es movilidad 4 porque la liner erradica que sea movilidad 4. Entonces se queda en medio de la 4 y de la 1, que es el 2.3. Es decir, puedes usarlo todo el día sin problemas para actividad mediana. Puedes usarlo en la calle para actividad mediana, pero no le quieras exigir mucho a ese socket porque es de mediana es mediana movilidad tal cual. Y ojo, a veces es necesario usar liner, ¿cierto, Ani? Cierto. O sea, si el paciente tiene un muñón lastimado de la punta del muñón debido a la cirugía que fue por accidente, pues ni modo, hay que recurrir a una liner. ¿Qué otros casos? Muñón muy cortito, también somos liner, Sí. ¿verdad? ¿Qué otros casos? Muñones muy cortitos, pacientes que tienen cicatrices por quemaduras, por cuestiones de la cirugía, del tipo de accidente, pacientes que simplemente quieren, o sea, hay que entender muy bien, vas a comprar una movilidad 4, pero tú debes entender la movilidad que vas a hacer y qué quieres ser. Entonces, una movilidad, tú puedes decir, no, yo quiero una movilidad 4 porque la puedo pagar, la quiero porque me gustó, yo vi los videos, está bien padre la rodilla y todo, pero ahí es decisión del paciente decir, ¿saben qué? Yo con liner porque quiero ponérmela más fácil, así. Exacto, sí. O sea, esa es una opción que pueden decir, yo quiero liner, yo quiero ponérmela fácil y ahí. Yo te pongo un ejemplo que nos pasa mucho. Un señor de 80 años y se compra una 3R80 con un buen pie. Pues no le vas a poner una succión directa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Así es. Porque él sí trae una prótesis de una rodilla y un pie muy chingón, pero él no va a estar jalando la bolsa de colocación, pues te la raya, te dice, no, pues yo no voy a hacer eso, te dice. Oiga, señor, y le puedes dar toda la explicación que quieras, pero dice, yo no voy a jalar la bolsa porque yo necesito practicidad. Imagínate que estoy a las 3 de la mañana y tengo que ir al baño en mi prótesis y tener que estar jalando la bolsa. No es difícil, pero si tienes 80 años sí se complica. O sea, entonces la movilidad 2-3 es muy buena opción para ciertos pacientes, aunque traigan una rodilla y un pie de movilidad 4. Así es. ¿Ok? Sí, ojo, que los pacientes no sientan que por ser movilidad 1, movilidad 2 o 2-3 es peor que otra. O sea, simplemente es para que aprendan a identificar los estilos de socket y que aprendan a identificar cuál requieren más ustedes, cuál cumple sus necesidades. Ahora, voy a poner otro ejemplo, pero paso a explicar la movilidad 4. Movilidad 4, ¿qué es? Succión directa a la piel, así como la que trae el angelito. Sí, aquí se alcanza a ver poquito. Párate, Ángel, para que se... Oh. Sobre todo para que veanlo caminar. Hay que el camarógrafo nos abra la toma para que camine. Camínale para allá, Ángel. Bien. Vean, él siente lo que está pisando en el piso. ¿Sientes lo que estás pisando en el piso? Sí. Ahí bailó. Correcto, O sea, unos pasos de tap. perrones. A ver, es un paso de tap. ¿Cómo son los pasos? Bueno, de un baile. Ahí está. Ahí está. Sí, o sea, pues esto es propio. Eso es propiocepción. O sea, si quiero poner yo el pie en esa grieta de allá, pues, o sea. Vamos a madrear las cámaras, ¿no? No, porque la propiocepción evita que le pueda pegar a algo. Ok, entonces eso es la ventaja de la movilidad 4. Entonces, si tú, fíjate, ahora pongo el ejemplo al revés, fíjate, Angelito. Si tú eres paciente de movilidad, si tú traes un socket de movilidad 4 de succión directa y traes una rodilla de movilidad 1 y un pie de movilidad 1, lo vas a poder mover, ¿cierto? Cierto. O sea, vas a estar limitado, pero la vas a hacer. Mira, pues imagina este caso, un paciente que es mecánico y en la mañana se levanta, se sube a su carro y va a su taller o a trabajar al taller, baja y se pone a trabajar en su taller. ¿Cuántos pasos al día va a dar? Pocos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. O herrero, o cerrajero. Fontanero. O fontanero. Todo lo que termine en ero. O sea, vas a dar poquitos pasos. Entonces, tu distancia recorrida en el día es corta. Nomás eres de distancias cortas.
Si tú no tienes el dinero para comprarte una movilidad 4, sí puedes juntar para un socket de movilidad 4. Y ya al rato le empiezas a mover a una rodilla, o empiezas a invertir dinero para una rodilla, para un pie, pero tu socket es lo que te va a hacer productivo. Aunque traigas una movilidad 1, aunque te la hayan donado el DIF, que te hayan regalado los componentes usados en Estados Unidos, el socket tú se lo puedes poner, un buen socket movilidad 4, se lo pones lo que tú quieras abajo y vas a ir progresando. No significa que eso sea lo bueno para ti, porque eso no es lo bueno para ti, significa que puedes ir progresando. En cambio, cuando tienes una super rodilla y un super pie con un socket jodido, no vas a progresar. Vas a estar taponeado hasta que cambies el socket. No, y el problema ahí es que empieza a pasar de que cuando tienen un socket pues jodido, como dice David, es que el paciente sí se desanima y sí le puedes perder la esperanza a usar un buen socket que sí te dé una buena calidad de vida. Que es lo que pasa de que sí... Bueno, a mí me ha tocado escuchar a otras personas y pacientes que también usan prótesis, que la típica, sí usa prótesis, sí tiene prótesis, pero no la usa. O sea, por lo mismo. Ahora, ventajas y desventajas del socket de movilidad 4, succión directa. Ventajas, ya las mencionamos. ¿Qué otra ventaja se me pasó a decir? Bueno, que que al no usar liner, no tienes ese costo cíclico de estar comprando liners. Porque un liner te vale entre 15 y 20 mil pesos y te dura 2 años. Entonces, si tú tienes 50 años, el promedio de vida en México son 75, pues por lo menos vas a requerir de 12 liners más hasta los 75 años. Entonces, 12 liners más, pues ya te pagaste otra prótesis de más de 200 mil pesos. Esa es una de las ventajas de la succión directa, que radicas el uso del liner. La otra ventaja es la propiocepción antes mencionada. ¿Qué otra ventaja será? Mejora la circulación. Mejora la circulación del cuerpo, del muñón, porque jala circulación al muñón. Y desventajas. La desventaja es que para adaptarte a un buen socket de succión directa ocupas tiempo. Ocupas un buen protecista y ocupas paciencia. ¿Sí? Porque si tú estás recién amputado, el muñón llega hinchado, edematizado, grandote. Lo encierras en succión directa y ¿qué va a pasar? ¡Pum! Se hace chico. Y los pies empiezan a entrar canales de aire y se escuchan como pedos. Se escucha la pedorrera. Y hay que ajustarlo. Y si tu protecista no lo sabe ajustar, pues se te va a salir. O te va a hacer marcas en la piel también arriba, porque si no está bien el diseño. O si tú eres una persona muy ocupada y no vas a las citas de seguimiento, valió madre también. El socket no va a funcionar como debería ser, porque no estás acudiendo a las citas de seguimiento. Y la otra desventaja que se me ocurre es que para ponerse la bolsa de colocación necesitas cierta habilidad. O sea, una habilidad muy, muy, muy sencilla, pero como dije, si eres un señor de 80 años, pues esa habilidad está más difícil de adquirir o no tienes. Se requiere más trabajo simplemente, porque también tenemos pacientes ya mayores que llegan con succión directa y no quieren cambiar. Exacto. No van a querer. ¿Por qué? Y tú dices, ¿cómo se la pone? Porque a mí me ha tocado pacientes, se pone ahorita con una bolsa de colocación, todos ya han visto una bolsa de colocación, pero hay pacientes que se la ponen con venda. Hay pacientes muy grandes que adquirieron esa habilidad y ya de grandes simplemente aprendieron, porque colocársela en succión directa con bolsa es maña, no fuerza. Es nomás que aprendan a colocarla y entra. Es pura técnica. Es pura técnica. Entonces, ahí también pasan esos casos. O sea, hay gente que llega, ellos ya traen succión directa y vuelven a querer succión directa. Porque les pruebas, y si hay pacientes que les pruebas un liner o algo y sienten esa diferencia. Sí dicen, oye, es que sí se siente cómodo, se siente rico el liner, está acolchonadito, pero no siento la seguridad al caminar. ¿Por qué no siente la seguridad? Porque pierden propiocepción. Entonces, hay pacientes definitivamente, cuando alguien joven, eso me ha tocado mucho, cuando alguien joven empieza con succión directa, ya no quiere cambiar a otro sistema, así se quieren quedar. Yo les pongo un ejemplo. Imagínate un cirujano que va a hacer una cirugía, una operación de columna así bien delicada, así súper fina. ¿Tú crees que le va a querer unos guantes para hacer unos guantes gruesos para hacer una cirugía? Tendrá que a lo mejor ponerse los de látex, que es por obligación. Pero imagínate que unos guantes así gruesos de 6 milímetros. O sea, pues no, porque no tiene la sensibilidad del manejo de los instrumentos, ¿sí? Ahora te pongo otro ejemplo completamente diferente. Si tú estás en la nieve y no traes guantes,
¿cómo le vas a hacer? Andas en la intemperie, no traes guantes, ¿qué vas a hacer con tus manos? ¿Los vas a traer de fuera? Pues no. Esos son los muñones que hay que ponerle liner. Los muñones lastimados, muy lesionados, muy cortos, esos son los muñones. Esas son como las manos en la nieve, en la intemperie. O sea, no queda de otra más que ponerse guantes. Pero si tú no te tienes por qué poner un guante, no te lo pongas, porque al final del día el guante se desecha. ¿Y qué tiene que pasar cuando se desecha? Comprar otro, a hueso. No te queda otro más que comprar de otro. Y las manos pues son tuyas, esas no va a cambiar nada. ¿Qué más, Angelitos? ¿Algo más para cerrar? En cuestiones de los sockets de movilidad 4, bueno, sí hay que ser muy constante con todo el tema del seguimiento y ser muy paciente. Por ejemplo, yo tengo usando prótesis 7 años y en esos 7 años he usado 15 sockets. No, este pelado, él empezó a los 15, y entre los 17 y 19, yo creo que son como unos 15 centímetros. Entonces, pues tuvimos que estarle cambiando los sockets por crecimiento. Porque creció su muñón, creció su fémur, creció él. Entonces hubo que estar haciendo cambios. Tal vez con una liner hubiera sido mucho menos. También por su nivel de actividad, pues, o sea, las cosas cambian. Pero, ¿quieres libertad? ¿Quieres diversión? ¿Quieres agilidad? ¿Quieres control? Pues un socket de movilidad 4 te lo da. Y no, ojo, no te digo que es tan fácil llegar al punto, pero tampoco es tan difícil. O sea, para nosotros, cientos de personas traen sus prótesis su socket de movilidad 4, succión directa a la piel, y ahorita ni se acuerda que traen prótesis, andan en lo suyo. Sí, correcto. ¿Algo más, Dani? No, pues es nomás que entiendan, no estamos diciendo que los liners sean malos, son muy buenos, pero para ciertos casos y para ciertas actividades. O sea, hay que entender muy bien qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se puede lograr. Y también a la hora de ir por una prótesis, no es limitarse nomás a decir, es que quiero caminar. No, ya cuando el paciente logra caminar, empieza a ver un mundo diferente de cosas que puede hacer. Entonces, por eso ya empiezan a creer de que cuando ven un paciente como Ángel, dicen, oiga, yo quiero lo que él trae, porque lo ven caminar, pero hay que preguntarle, oye, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo lograste eso? Sí, o sea, en las barras todos los pacientes caminan. Sí. Adentro de las instalaciones de la ortopedia todos los pacientes caminan. Pero ya en el día a día, ya llevando a la escuela al niño, ya en el trabajo, y ahí cómo te va. Ya pasando la avenida allá en Reforma, acordé un paciente que trabaja en Reforma, ahí cómo te va. Entonces, ese es tu socket de movilidad 4 que te va a hacer diferente. Y también nosotros ponemos movilidad 1, que es el KISS, cuando son señores, ¿verdad? Así es. O sea, o señores, un paciente de muy baja movilidad, pues no te metes en bronca, porque al final del día no le puedes hacer tanta compresión. Sí. Pones lo que él está indicado, es un socket de movilidad 1, y ese es el socket que él necesita. No podemos estar inventando porque no le toca nada, no es lo que le toca. Sí. Bueno, no, pues eso sería lo que queríamos compartir con ustedes. Las escalas de movilidad en los sockets, después haremos uno de abajo de rodilla, ahorita hicimos el de arriba de rodilla. Y pues bueno, como les he dicho, pues tu libertad es nuestra pasión. ¿Y por qué? Porque un buen socket te da alas. Saludos, aquí David Verástegui de Chihuahua, México.